Bienvenidos a Acércate, un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate. A través de la palabra de Dios, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Buenos días, ¿cómo están? Soy el pastor Osvaldo Palomo de Vida Abundante, Nueva York, y este es nuestro programa Acércate. Acércate a Dios de una manera especial. Nos gusta siempre compartir el versículo allá en Hebreos capítulo 4 y verso 16 que dice que cuando tengamos alguna necesidad, podemos acercarnos con confianza al trono de Dios, que Él nos va a ayudar porque Él es bueno y nos ama. Así es que acérquese a Dios de manera confiada. Él nos conoce y sabe de nuestras necesidades. Bien, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro buen amigo Javier Angulo Cardinale desde Costa Rica. Javier es el director de Finanzas con Propósito, autor de este precioso libro, Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Y desde ya les cuento que si usted nos escribe y nos envía su correo electrónico, Javier nos estará regalando los tres capítulos del libro en PDF, y desde luego lo podemos conseguir en Amazon. Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Y además de eso, Javier es coach de finanzas. Gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Ya muchos por este sector de los Hamptons te conocen, ya que recientemente recibimos un diplomado de finanzas con usted. Así que, ¿qué le parece, Javi, si nos saluda? Hola, Osvaldo, y gracias a todas las personas que hoy se están conectando. Bueno, una familia linda. Es diferente ahora conectarse con ustedes y haber estado por allá con todo el equipo de Vida Abundante Nueva York y todo ese equipo de familias maravillosas. Así que siempre los llevo en el corazón y ahí estamos siempre en contacto con todas las personas la gente linda, y ves que ahora tienen su nuevo templo para congregarse, y eso es una maravilla. Y bueno, que tal vez no lo han estrenado al 100%, pero entonces va a haber como más deseo de estrenarlo, me imagino, cuando ya podamos reunirnos. Así que les envío un abrazo y te agradezco la oportunidad de poder compartir con cada una de las personas. Gracias, Javi, gracias. Bien, creo que todos estamos muy bien informados acerca de este tiempo difícil que estamos viviendo con el COVID-19. Nos ha afectado de una manera, yo diría, única y en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Así que yo creo que es un buen tiempo para ver de qué forma nosotros podemos superar nuestra economía. Hoy más que nunca, la economía se ha visto afectada a nivel mundial. Así que hoy Javier nos trae a nosotros un tema interesante acerca de la recuperación financiera en tiempos del COVID-19. Javi, yo dejo el tiempo contigo y sabemos que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Gracias, Osvaldo. Y lo más importante es tener esa frase que decía de acercarse a Dios en tiempos donde pues todo se ha complicado. Estamos viviendo una situación sin precedentes. El rótulo de cerrado está en muchos lugares, en muchas zonas, en muchos establecimientos, y eso es doloroso porque realmente miles de personas, se cree que más o menos alrededor del mundo 200 millones de personas están perdiendo el trabajo a raíz de esta crisis. Y bueno, ¿a qué se debe? Bueno, eso es como un rompecabezas. Al afectarse la salud a nivel global, se afecta la economía a nivel global y se afectan los salarios y los empleos. Es un efecto en cadena. ¿Por qué? Porque si a mí, por ejemplo, si tengo la experiencia de que mi empresa empiezan a bajar las ventas porque los clientes no están llegando, porque están en confinamiento en sus casas,
por el tema del aislamiento. Y entonces yo no puedo vender y a la vez de no poder vender, no puedo generar ingresos, entonces no puedo pagar las planillas de las personas. Eso hace entonces que las empresas, aunque no lo quieran, incluso organizaciones, tengan que cesar a algunas personas de su puesto. No porque quieran despedirlas, sino porque el flujo de caja, que es como decir el oxígeno de las empresas, está debilitado. Entonces, este efecto en cadena, se dice que hay 3 o 4 posibilidades. Una es que las economías caigan drásticamente y luego empiezan a recuperarse como una V, ¿verdad? Como una V, cae la economía y luego se levanta. Otros dicen que es como una U, cae la economía drásticamente, es como una recesión, pasa un tiempo. Ese tiempo abajo en la U va a depender mucho de cómo la pandemia esté siendo controlada en el país. ¿Por qué? Porque entre mejor control, más posibilidades, como ha pasado en algunos otros países, de que se puedan abrir los establecimientos. Entonces, esa reactivación, porque es como un ganar-perder. Si yo quiero cuidar la salud, voy a afectar la economía, y si quiero cuidar la economía, puedo abrir riesgos en el portillo de la salud. Entonces, esta U va a tomar su tiempo. Y muchos países, incluyendo Estados Unidos y todos los países de América Latina, dependemos de lo que pase en otros países. Entonces, ¿qué pasa en China? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Todo está interconectado. Entonces, esta interconexión hace que eso suceda. Lo peor que podría pasar es que se dé una depresión que es como una L. Cae totalmente, ¿verdad? Cae totalmente la economía y se mantiene abajo mucho tiempo. Bueno, esa es la situación. ¿Cuánto tiempo va a durar? Algunos estiman entre 6 y que la recuperación va a durar tal vez unos 12 meses a nivel del mundo. Bueno, desde luego nosotros confiamos en que Dios va a cuidar de nosotros y a través también de la solidaridad y todo lo que es la reactivación que se va a venir dando, va a venir un proceso de recuperación. Pero aquí hay otro elemento. En esta crisis hay ganadores y hay perdedores. ¿Quiénes son los grandes perdedores en esta crisis? El sector turístico, el sector hotelero, el sector de alimentos y bebidas, de restaurantes, el sector de recreación, parques, el sector cultural, de eventos culturales, el sector deportivo con todo lo que son las actividades deportivas. Han sido los grandes perdedores porque han tenido que cerrar todas sus operaciones, todas sus actividades. ¿Y quiénes son algunos de los ganadores? Bueno, desde luego, en primer lugar, todo el sector médico, en el sentido de que se está vendiendo más dispositivos médicos, los respiraderos, las camillas, los uniformes del equipo médico, etcétera. Todo este tipo de equipo médico, las medicinas. Luego viene el sector de salubridad, que es todo lo que es ventas de alcohol, desinfectantes, todo el aseo y higiene. Esas son industrias que más bien están en una burbuja fuertísima ahorita. Y el otro sector que ha estado creciendo bastante es el sector de la tecnología. De hecho, estamos conectados vía tecnología y esto ha sido un elemento que muchas de estas empresas sí se han visto ganar. Y otro elemento muy interesante que se ha visto afectado, que se ha visto beneficiado, pues obviamente es el de los supermercados con las ventas de los alimentos, porque la gente tiene que abastecerse. Hay otros en el intermedio que también han sido afectados, por ejemplo, la venta de vehículos, el sector de bienes raíces, la venta de propiedades, todo eso está stand-by. ¿Por qué? Porque la gente a veces para comprarse un vehículo o para comprarse una casa o una propiedad tiene que endeudarse y muchas personas en condiciones de incertidumbre no desean endeudarse porque no saben qué va a pasar después. Entonces, esta es, digamos, como la fotografía a nivel global que viene afectando todo, incluyendo iglesias, incluyendo ONGs. Ya he escuchado de organizaciones no gubernamentales que son dedicadas al rescate de las personas, que también están siendo afectadas y han tenido que cesar personas que han trabajado con ellos 10, 15, hasta 20 años. Entonces, resumiéndolo, Osvaldo, esto es una catástrofe económica de implicaciones globales y la palabra es sin precedentes. Es una catástrofe donde hay damnificados financieros especialmente,
tenemos personas, cuando hay un terremoto, un huracán, una inundación, hay damnificados de gente que se quedó sin casa, sin propiedad, sin ropa, pero aquí tenemos gente que se quedó damnificada porque no tiene el ingreso con el cual comprar su alimento, su ropa y cubrir sus necesidades básicas. Ese es el tipo de situación que estamos viviendo sin precedentes a nivel global. Industrias paralizadas a nivel mundial que nunca se había visto, como la industria de las líneas aéreas. Ya Avianca solicitó la bancarrota, ¿verdad?, en los Estados Unidos por la situación, y la industria hotelera también totalmente paralizada a nivel global. Javier, antes de seguir adelante con este tema de la recuperación financiera en tiempos del COVID-19, después de que nos mencionaste algunos de los ganadores y perdedores y otros que están en el medio, como dijiste anteriormente, caso del real estate, vehículos, venta de vehículos, pasaste un poquito muy rápido por el tema de iglesia. ¿Cómo se ha visto la iglesia afectada o qué podríamos decir de la economía eclesiástica? Que es un tema que a nosotros también nos interesa mucho. Sí, muy importante. Vamos a ver, quiero hacer un cuadrito chiquitito de cómo se han visto afectadas personas, iglesias, familias, empresas y, ojo, países también. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí dos esquinas. Usted sabe que a mí me gusta ilustrarlo, ¿no? Tenemos el grupo de personas, familias, iglesias, países que venían así, económicamente fuertes. Tenían ahorros, tenían solvencia financiera, poco nivel de endeudamiento, estaban con el dedito para arriba, tenían buen orden financiero y tenían también músculo de ahorro para emergencias en caso de que una situación se presentara. Y tenemos las otras que venían así: personas, familias, empresas y países altamente endeudados, con pocos ahorros, con una situación compleja en el orden financiero, sin capacidad de reacción. Entonces, ¿qué tenemos? Las que venían antes del COVID, bien fuertes, y las personas, familias o iglesias o organizaciones que tenían tal vez menos músculo, porque no es lo mismo una persona que gana $10,000 por mes a una persona que gana 500 o $1,000 por mes. Es una persona que está más débil, con menos músculo para hacer frente a una situación de crisis que aquel que gana mucho más, que aquel que gana mucho menos, que aquel que tiene más ahorros, que aquel que no tiene, que aquel que tiene pocas deudas, que aquel que tiene muchas deudas. Entonces, esta situación, ¿qué pasa? A estas organizaciones, personas, familias que los golpeó el COVID fuertemente, digamos que era una empresa turística grande, importante, pero tenía músculo, tenía ahorros, entonces lo golpea fuerte, pero pueden pasar dos cosas. Uno es que si lo golpeó fuerte, ¿verdad? Lo golpeó fuerte, puede hacer que todavía pueda subsistir al golpe y darle una temporada de vacaciones a su personal, suspenderlos temporalmente y luego decirles que los va a recontratar en 3, 5 meses. Y las otras que estaban fuertes, pero no los golpeó tanto, como hablábamos de las industrias que más bien han sido ganadoras y que más bien se están fortaleciendo más. Ok, ese es un grupo. Entonces aquí podemos tener iglesias que venían muy sólidas, con muy buenos ingresos, con una solvencia grandísima, tal vez sin deudas, etcétera, y que si los golpeó muy fuerte, porque las iglesias sí han sido golpeadas fuertemente, ¿verdad? Entonces pueden todavía tener un músculo de subsistencia y empiezan a generar programas virtuales, etcétera, ¿no? Y tienen incluso plataformas que ya estaban preparadas para no solo reunirse virtualmente, sino también para poder recibir donaciones y ofrendas de manera virtual. Es decir, antes del COVID ya venían muy bien preparadas a nivel tecnológico para hacer frente a esto. Y las otras que tal vez más pequeñas o tal vez con deudas de que compraron un templo o una cuestión así, o tal vez con bajos ingresos. Entonces, esas congregaciones son fuertemente golpeadas y tal vez no tenían toda la tecnología como para responder rápidamente a la emergencia
y entonces se ven mucho más afectadas en sus ingresos, por lo tanto se les hace más difícil. Entonces, podemos tener desde las organizaciones fuertes, ¿cierto?, que están con músculo fuerte todavía subsistiendo o sobreviviendo, hasta las débiles que están viendo a ver cómo recargan la batería, y organizaciones, personas, familias, iglesias que están en cuidados intensivos. Es decir, una unidad de cuidados intensivos financieros, podríamos decirlo, que si no les extienden una mano, que si no les dan una ayuda al gobierno, que si no les da una ayuda a la iglesia, que si no les da una ayuda a un donante, que si no les da una ayuda a un familiar, no van a subsistir. Y de ahí vemos que en muchos países, incluyendo en Estados Unidos, ¿cuántos? No sé, yo creo que ya superan los 12 millones de personas que han solicitado el subsidio por desempleo. Igual en todos los países de América Latina, un pequeño subsidio por desempleo. Entonces, esas personas que piden el subsidio por desempleo son personas que están en unidad de cuidados intensivos. Y que ahí, si las iglesias fueron muy golpeadas, pues van a depender mucho de la generosidad y activar mecanismos para que las personas que quieran en su corazón seguir apoyando, porque la iglesia tiene que seguir pagando el local, tiene que seguir limpiándolo, tiene personas que trabajan tiempo completo. Entonces hay que darle mantenimiento. Y este golpe interesante, acabo de leer un artículo en estos días que golpeó no solo a la iglesia evangélica, sino que está golpeando fuertemente a la iglesia católica. Aún así, es interesantísimo ver, y bueno, y ustedes en Nueva York, para mí, y yo siempre los pongo de ejemplo, las iglesias, sean fuertes o que estén debilitadas, están apelando a la solidaridad. Es atendiendo a aquella persona, aquella familia que está en unidad de cuidados intensivos financieros, aquel adulto mayor que no tiene un ingreso, que su pensión es muy pequeñita, y están reactivando las fuerzas de las familias, porque acordémonos que no todas las personas están sin empleo, no todas las personas se les bajó el ingreso. Hay un grupo importante. De hecho, ayer daba una conferencia en un banco, la hacíamos por Zoom, se conectaron más de 100 personas de los empleados, y en esta conferencia hicimos la encuestita de cuántas personas se les había bajado el ingreso, y solo a una tercera parte, cuánto se les había bajado el ingreso familiar, porque en esta entidad financiera ninguno ha perdido el trabajo, pero a nivel de familia, a cuánto se les había afectado, porque puede ser que si yo trabajo con el Estado o trabajo con una de esas empresas que todavía es fuerte, puede ser que mi esposa, mi esposo trabajan en un pequeño negocio, el restaurante que está cerrado ahora. Entonces, mi ingreso no se afectó, pero el de mi esposo, mi hijo sí se afectó. Por ejemplo, aquí en mi casa, obviamente, mi esposa en la misma escuela, en el mismo colegio, en la misma iglesia, hubo una reducción de los salarios en algunos aspectos. Mi hijo le bajaron el salario, trabaja con una empresa norteamericana. A mí como empresario igual se nos bajaron los ingresos, porque las capacitaciones, la gente, aunque dichosamente ahora la gente está buscando mucho la capacitación virtual, la presencial está suspendida. Entonces, todos nos vemos afectados de una manera como familia, pero hay un grupo que tal vez no ha sido afectado. ¿Qué pasa si él y ella, un matrimonio, trabajan con el Estado? Digamos, no les han suspendido el ingreso. Entonces, todas estas personas, los que tienen más ahorita, tanto como los que tienen menos, es el momento de poder aplicar a la solidaridad para que las organizaciones sigan operando, para que la gente siga recibiendo su comidita y para que nadie deje de tener el gas que ocupa para cocinar, la electricidad o pagar el recibo del agua, etc. Entonces, estas personas, incluso que están en cuidados intensivos, que hablaba aquí, que venían muy débiles, ¿verdad? Son las que apelaron, por ejemplo, a que los bancos o las entidades financieras les dieran una prórroga de los pagos en sus tarjetas de crédito, en sus créditos estudiantiles, en sus créditos de hipoteca. No quiere decir que se las suspenden. Es decir, no quiere decir que ya se las borran del récord, sino que les van a decir, bueno, no me la pagues ahora, pero me la vas a pagar después. Le están dando una pausa, como digo yo, que este tiempo que estamos viviendo es una pausa a nivel global, donde Dios nos está permitiendo revisar muchas cosas. Y algo interesantísimo, Osvaldo, es que lo que tenía que pasar en el 2025 casi se nos vino para acá.
cosas que deberían estar pasando tal vez en el 2030, como todo mundo en clases virtuales, todo mundo en trabajo virtual, eso se nos vino para adelante. Yo pongo el ejemplo de las fábulas o los cartoons que mirábamos de los Supersonics. Ujú. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Donde hablaban virtualmente. Estamos viviendo exactamente eso. Y entonces las organizaciones hemos tenido que reaccionar rápidamente. Y lo lindo de esto de las iglesias, también del TAR, es que las personas que yo lo que he notado es que las personas que donaban electrónicamente lo han podido seguir haciendo, porque tenían las cuentas, tenían todo, usaban PayPal, lo que sea, para hacer la donación. Las donaciones o las ofrendas o diezmos que han bajado son aquellos que se hacen a través del efectivo. ¿Por qué? Porque eran personas que tal vez no tenían la tecnología, entonces cuando iban a la iglesia, lo que hacían era dar su ofrenda en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, etcétera, en efectivo, y que cuando ya viene toda esta situación de la pandemia no tienen. Entonces aquí las iglesias se han visto en la necesidad de innovar, de que la gente le pueda hacer una transferencia electrónica, que le pueda hacer una transferencia por teléfono. Bueno, que en Estados Unidos, allá ustedes están más acoplados a todo ese tipo de tecnología. Javi, desafortunadamente el tiempo nos alcanzó, pero hablaste de 12 millones de desempleados aquí en los Estados Unidos. Nosotros vivimos en un área totalmente que la industria es turística, hoteles, restaurantes, casas de verano. Por ende, tenemos una muy buena cantidad de personas sin trabajo. 3 consejos prácticos que le podríamos dar a gente que esté viviendo esta necesidad. La mamá, la esposa no trabaja porque la gente no viene a las casas, no se pueden limpiar las casas. Prácticamente esta es nuestra comunidad. La construcción está prácticamente varada. Así que no salimos los carpinteros, no salimos los albañiles, no salimos los plomeros, etcétera, y etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dirías vos en 3 consejos básicos, no solamente que nos van a ayudar a mejorar nuestra economía, a poder por lo menos mantenernos a flote, sino también emocionalmente mantenernos por lo menos alegres y con la esperanza de que de verdad los mejores días están por llegar? Bueno, primero, antes de decir los 3 elementos, es recordar que estamos en una pausa. Es un paréntesis que va a pasar. Es una prueba global, como muchas hemos vivido, pero esta es la más dramática de la historia. Es una pausa y que en algún momento se le va a dar play otra vez y vamos a reactivarnos. Va a depender mucho si yo estaba muy bajo o estaba alto. Si yo tenía ahorros, entonces voy a poder sobrellevar con mis ahorros esta pandemia. Si no tenía ahorros, la enseñanza es, cuando ya nos reactivemos, por favor, tenemos que tener un fondo de ahorro. Un fondo de ahorro para emergencias. Siempre hemos hablado de por lo menos un 5% de los ingresos. Debemos guardarlos para cualquier cosa. Siempre hay emergencias. Se enferma la mascota, se daña el vehículo, se daña algo en la casa. Entonces, moraleja, aquí más es una moraleja, tenemos que tener ahorros. Especialmente, digamos, nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos, donde las cosas son más económicas y normalmente tendemos a comparar lo que costaría en nuestro país y la tendencia al consumo es muy fuerte, ¿verdad? De hecho, ahorita que empiecen a abrir las tiendas como Macy's, vamos a empezar a ver mucha gente que va a empezar a ir a comprar cosas que no necesita con dinero que no tiene. Entonces, tratar ahorita, número 1, de adelgazar el presupuesto. Adelgazar el presupuesto. El apóstol Pablo decía, teniendo ropa y comida, estemos contentos. Solo tiene 2 rubros del presupuesto el apóstol Pablo ahí. Podríamos agregarle techo. Si tengo techo, ropa y comida,
Entonces, por favor, estemos contentos. Tenemos que aprender a estar contentos. Entonces, tener esa capacidad de vivir en la sencillez en este tiempo. Muchas de las cosas que teníamos no las estamos usando como las usábamos antes. Entonces, aprender a adelgazar el presupuesto a lo básico. Recordando lo que el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé tener el estómago vacío, sé tener el estómago lleno. Sé vivir con escasez, sé tener, digamos, de sobra. Entonces, este es el momento tal vez de vivir humildemente, de vivir con lo básico. Entonces, adelgazar el presupuesto. ¿Cómo adelgazo el presupuesto? Comprando marcas más genéricas, más económicas, dejando algunas suscripciones, consumiendo menos de algunos productos que no son tan necesarios y distanciando algunos gustos. Entonces, adelgazar el presupuesto es número 1, que es lo más importante. Y número 2, tiene que ver con la posibilidad, si tengo deudas, acercarme a los acreedores para hacer una negociación y ponerme de acuerdo, explicar la situación, que vivimos en una zona turística, que estamos sin trabajo, y pues negociar una postergación del plazo. Número 3, que es muy importante, y yo pienso que no solo es adelgazar el presupuesto, que ya de por sí lo estamos haciendo, pero es un desafío. Número 2, hacer una negociación con las entidades financieras o los acreedores que me han prestado dinero. Y número 3, pensar qué otra cosa yo puedo hacer para generar ingresos. Y yo sé que este es un gran desafío, porque como le dijo Eliseo a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Lo primero que ella dijo es, no tengo nada. Bueno, tengo un poquillo de aceite de oliva ahí. Bueno, use ese aceite, ojo lo que le dijo. Toque la puerta de los vecinos, es decir, busque sus contactos más importantes, dentro y fuera del país. Dice, traiga las vasijas y en casa, cierre la puerta y póngase a llenarla con sus hijos. Entonces, consejo, ¿qué tengo? Habilidades, contactos, amigos, conocimientos, relaciones por internet, porque puedo incluso hacer trabajos a distancia por internet. Y empezar en casa con mi familia y decir, ¿qué podemos hacer, familia? ¿Qué podemos hacer? Pastelillos. Si vemos que la gente sigue comiendo, busquemos si podemos vender algo express. Hay industrias como el delivery, ¿verdad? Todo lo que es entregas está ahorita en su boom porque la gente no sale a comer a restaurantes, entonces pide el express. Y bajar a esa idea de que yo puedo crear algo diferente y como yo le digo a las personas, los teléfonos tienen un montón de aplicaciones que no usamos. Este es el momento de descubrir qué aplicaciones tenemos en casa y que de aquí podrían surgir asociándonos con otros amigos y hermanos y decir, ¿qué podemos hacer? Pongamos una venta de esta comidita, pongamos una venta de esto otro, ofrezcamos este servicio a domicilio, aunque la construcción esté parada, las goteras y todo sigue surgiendo, entonces podemos ofrecer el servicio a domicilio para ir a reparar las cosas a las casas, etcétera. Entonces es un tema de ver creativamente, pedirle a Dios esa apertura y en casa, en familia, ver cómo lo podemos hacer, de crear algo totalmente nuevo que no veníamos haciendo. Excelente, Javi, muchas gracias. Me suena como a la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos, donde todos estaban juntos, compartían, vendían sus propiedades y entre ellos solucionaron aquel momento que vivían. Yo sé que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Si usted es uno de los que está viviendo una situación financiera difícil, recuerde lo que dice Dios allá en el Salmo 23:4. Dice que aunque ande en valles de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros. No importa por dónde vayamos, no importa si usted lo siente o no lo siente. Su promesa es que Él está con nosotros. Así que yo los animo a seguir adelante, a que no se detengan, a que no se estacionen. Y aquí desde el patio de mi casa y en este tiempo donde estamos viviendo tantos cambios, ¿verdad? Quiero decirle que lo esencial es que vivamos de acuerdo a las promesas eternas de Dios.
y el Señor está con nosotros. Recuerde que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Javier, muchas gracias, y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Recuerde que si nos escribe, le vamos a enviar los tres capítulos del libro de Javier Angulo Cardinale, Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Javi, un abrazo, bendiciones, y nos estamos hablando pronto. Que Dios me los bendiga. Un abrazo, que Dios los bendiga, gracias, y adelante, no aflojar. Un abrazo. Chao. Chao.